Vamos a irnos directamente a la palabra. Abran sus Biblias en el libro de Levítico, capítulo 26. Levítico capítulo 26, estamos a punto de terminar ya este libro. Hoy el 26, próxima semana, si Dios me lo permite, estaremos viendo el 27 y terminaremos el libro de Levítico. Y pues yo creo que empezaremos con números, ¿verdad? Después de Levítico, ¿qué sigue en la Biblia? Los números. Probablemente empezaremos con números. Estoy con que si la primera semana del mes de enero damos un resumen de lo que hemos hablado de todo este libro de Levítico como una retroalimentación, y luego ya arrancamos con el libro de números, y la idea es seguir aprendiendo de la palabra, ¿verdad? O sea, muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero tanto el libro de Levítico como el libro de números son libros que pocas veces leemos. Ustedes piensen en su devocional y es más fácil agarrar otros capítulos, otros versículos, otros libros, pero muchas veces batallamos en agarrar Levíticos, números, crónicas, y de repente somos atraídos a otro tipo de libros. Pero bueno, la idea es aprender todo el consejo de la palabra de Dios y vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere decir. Así que pues hoy vamos a ver un tema que yo le he titulado así: bendiciones y maldiciones, ¿sí? En su Biblia normalmente ahí viene un título y al principio dice bendiciones de la obediencia y en la mitad dice consecuencias de la desobediencia. Pero en realidad son bendiciones y son maldiciones. Y el día de hoy veremos qué es lo que Dios nos quiere hablar y lo vamos a dividir de esta manera. Al principio veremos una lista que me habla de la bendición que tenemos en Dios cuando cumplimos el pacto, bueno, más bien, cuando el pueblo cumple el pacto que ha firmado entre Dios y el pueblo. Hay bendición. Y ahí también, la segunda lista me habla de las maldiciones, consecuencias, castigo de aquellos que han incumplido con el pacto que Dios ha establecido. Veremos esas dos listas y al final veremos también una gran noticia que Dios hará en relación a aquellos que han incumplido y que Dios les da una oportunidad. Así que vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere enseñar. Veamos, entendamos que aunque no es un pasaje para la iglesia, sino es un pasaje que va directo al pueblo de Dios, bueno, Dios lo pone como ejemplo para nosotros. Y si, como veíamos el domingo, si Dios traerá consecuencias a ellos, imagínate lo que Dios puede traer a nosotros también si no obedecemos. Así que oramos, ¿les parece? Cerramos nuestros ojos, oramos y ponemos este tiempo en las manos de Dios. Papá, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias porque eres bueno, porque eres fiel, porque no hay nadie como tú. El día de hoy queremos que hables a nuestras vidas. Queremos recibir tu palabra, queremos recibir la enseñanza. Queremos que tú, Dios, pues nos hables, que a través de la lectura permitas que nuestro corazón pueda entender el mensaje que tienes para mí el día de hoy, Dios. Quita toda distracción, quita todo aquello que pueda perturbar nuestra vida y permite que juntos podamos aprender y podamos crecer en ti. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Levítico 26, leemos los primeros dos versículos y dice de esta manera: no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinarnos a ella. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. Lo que hace el Dios en estos primeros dos versículos es recordar dos mandamientos que Dios le ha dado a su pueblo. El primero es que no tenía que hacerse ninguna ídolo
ninguna semejanza y ningún Dios. Y no sé, yo estaba leyendo esto y recuerdo, yo vengo de una, pues de la iglesia que tradicionalmente en el cual nacemos o creemos o nuestros padres nos llevaron a la iglesia, y uno a veces se pregunta es, si la Biblia es tan clara, ¿cómo es que hay gente o cómo nosotros no leamos la Biblia, o hay gente que lee la Biblia no entiende lo que Dios está diciendo? Claramente dice, no haréis para vosotros ídolos. Es clarísimo. También dice, ni escultura. ¿Y cuántos de repente nosotros teníamos esas esculturas en nuestra casa, cuadros? Dice, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinarnos a ella. Y es tan claro lo que Dios está hablando. Incluso lo firma. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Entonces, lo que Dios quiere recordar y pedir al pueblo, al pueblo, es que no deberían de tener ningún ídolo. Y yo quiero nada más 2 pasajes para reforzar este punto nada más. En Éxodo capítulo 20, 4 y 5, donde Dios me habla de los mandamientos en su palabra, también es muy claro. Porque cuando Dios saca a su pueblo de Egipto y lo lleva al lugar donde Dios le va a dar la tierra prometida, en el intermedio Dios les empieza a dar estos mandamientos que tienen que cumplir. Vienen de un lugar donde hay tanta idolatría como en Egipto, y lo primero que Dios les dice es, versículo 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y claramente dice el versículo 5, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Oye, de repente hay gente que le decimos, es que la Biblia dice que no puedes inclinarte, honrar, adorar a las imágenes, y usan palabras de repente, es que nosotros la veneramos. Pero claramente aquí dice, no te inclinarás a ellas. Y la gente lo está haciendo. Lo más triste es que piensan que así agradan a Dios, pero no es así. Porque incluso dice ahí, porque yo soy Jehová tu Dios. Y dice cómo es, fuerte y celoso. Y esa palabra celoso me hace entender de que Dios no permite que nosotros podamos inclinarnos, pedirles o adorar cualquier otra imagen. Entonces ese es un punto importante aún para nosotros. En Romanos, vamos ahora tantito a Romanos capítulo 1 versículo 23, me habla de cómo el hombre, habiendo conocido a Dios, no le glorificó a Dios, sino que él cambia esta adoración, esta verdad por la mentira. Y eso lo vemos el día de hoy, hasta el día de hoy. Estamos en estas fechas de diciembre donde, aunque se habla de Navidad, se enfocan en mucha idolatría desde el principio de mes, en diferentes áreas, pero Dios todo esto lo reprueba. Dice Romanos 1:23, dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. O sea, la gente prefiere adorar alguna imagen de un hombre porque se portó bien, porque le llaman santo, y piensan que pidiéndole a él, y te vayan a decir, es que él es de cosas difíciles o de casos difíciles, o él va, pero claramente la Biblia me dice que dice, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Por qué? Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, simplemente yo sé que hemos aprendido este punto, pero son versículos que me ayudan a mí a estar preparado
para preparar defensa en cualquier momento, ¿no? Para poder hablar, para poder compartir y para poder entender que de donde estábamos, a lo mejor muchos de nosotros cometimos muchos errores por una sola situación, que es que no leíamos la Biblia. Hoy leemos la Biblia y sabemos que toda adoración a cualquier parte o cualquier cosa que no sea Dios es pecado. Es más, todo lo que tú pones antes que a Dios es idolatría. Y ese es un pecado. Y entonces lo que Dios quiere es que este pueblo realmente conozca a Dios, viva para Él y que entienda que Dios es aquel que lo ha rescatado de la esclavitud en la cual está. Y Dios quiere que vean la grandeza de Él y lo que Dios ha hecho y lo que Dios hará con su pueblo. El pueblo, lo veíamos el domingo, cuando Dios estaba hablándole a Moisés en el monte Sinaí, había trueno, relámpagos, nube y todo, algo tan impactante, o aunque voy a decir espantoso, me hablo más por el terror, no porque sea algo horrible, pero el pueblo tenía miedo y el pueblo veía la grandeza de Dios y sin embargo tan fácil cambiaban eso por adorar a cualquier otro Dios. Y incluso cambiaron a este Dios verdadero por otros dioses, por imágenes, adoraron en diferentes lugares, cuando Dios había dicho y les había mandado que solamente a Él deberían adorar. Increíble. Tú lees la Biblia y uno de los problemas más grandes del pueblo era la idolatría. Cómo cambiaban a Dios por otros dioses. Entonces, aparte de no tener ídolos, también Dios les pidió que guardaran el día de reposo. El día de reposo, hace una semana lo compartió nuestro hermano Arturo, hablaba de todas esas fiestas que nos llevaban o nos acercaban a Dios. El propósito de ese reposo es que pudieran tener una relación con Dios. La diferencia de esta nación de Israel a cualquier otra nación es que Dios había preparado, separado un día en el cual el pueblo pudiera descansar y estar con Dios completamente, ¿sí? Entonces era que recordaran lo que Dios está haciendo en sus vidas, quién era Dios, el amor de Dios, y que Dios quería tener una relación especial con su pueblo. Entonces, los primeros 2 versículos del libro de Levíticos tienen que ver con estos mandamientos, ¿sí? Ahora vamos a pasar a esta lista, a la primera lista que me habla de las bendiciones. Versículo 3, Levítico 26:3 dice así: si anduvieres en mis decretos, esto es importante, si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará a la vendimia y la vendimia alcanzará a la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra y dormiréis y no habrá quien os espante. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias y la espada no pasará por vuestro país. Y perseguiréis a vuestros enemigos y caerá en espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100 y 100 de vosotros perseguirán a 10,000 y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyunturas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro
erguido. ¿Sí? Esta primera lista me habla de las bendiciones que hay de parte de Dios para su pueblo. Pero estas bendiciones tienen una condición. La condición lo leímos en el versículo 3. Porque en el versículo 3 dice: si anduvieres en mis decretos, esto es que camines, que vivas y que guardes mis mandamientos y los pusieres por obras. O sea, lo que Dios está diciendo es, pues tienes que escucharlos, tienes que vivirlos, tienes que caminar, cumplirlos y hacer mi palabra y mis mandamientos. Y si tú haces todo esto, voy a traer todas estas bendiciones sobre ti, las que acabamos de leer. Me muestra en esta lista, puedo resaltar 5 bendiciones que Dios traerá a su pueblo si anda en sus caminos, si guarda sus mandamientos y los pone por obra. ¿Sí? Entonces, la primera bendición en esta lista es una bendición de abundancia. Porque dice ahí: yo daré vuestra lluvia en su tiempo. Lo que Dios dice y promete es traer mucha abundancia en el campo, traer mucha lluvia. Nosotros sabemos, ¿no? Ahora que hemos estado pasando por la escasez, la sequía que tenemos, es complicado. Ahí en mi casa, que es su casa, tenemos un pedacito de zacate y empezando el año lo quitamos todo, pusimos nuevo y se veía hermoso, pero no hubo agua y no hubo agua y no hubo agua, y por más que queríamos y por más que tratamos y por más, ese zacate se anda muriendo, no sirve y ya estamos desesperados. ¿Por qué? Porque no hay agua. El agua es importantísimo para que pueda producir fruto. Entonces, lo que Dios está prometiéndole a su pueblo es: si tú estás conmigo, si tú guardas mis mandamientos, yo te voy a bendecir. Y la manera en que Dios promete, pues, el pueblo vivía de lo que sembraba, de lo que cultivaba, y para ellos la lluvia a su tiempo es una bendición. No es como nosotros que vamos a la tienda y vamos al mercado y compramos, que aunque ha habido escasez, vas a la tienda, claro, está más caro, pero puedes tener lo que tú quieras. Pero Dios promete traer mucha lluvia o bendición a ellos, dice ahí, para que tengan todo lo necesario. Me llama la atención que dice: vuestra trilla alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará a la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros. O sea, habrá tanta bendición que no habrá momento para descansar, por la abundancia que había en el grano, en el fruto. O sea, apenas estás sembrando y hay que ir a cosechar porque ya está listo, y apenas estás sacándolo de la cosecha y hay que volver otra vez a sembrar. Ya iba a haber tanta abundancia que dice: y vas a comer vuestro pan hasta saciarte. O sea, hasta decir ya no. Entonces me habla de una abundancia enorme, ¿sí? Y que Dios bendecirá a través de la lluvia. Segunda bendición. La segunda bendición que Dios promete es una bendición de paz. En el versículo 6 dice: y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante. O sea, lo que Dios está prometiéndole a su pueblo es que si el pueblo obedece, Dios es el que va a traer esa bendición de paz sobre su vida. Lo más importante que pudiera resaltar de todo esto, dice que no habrá quien os espante. El temor es algo que puede pues derrotar a cualquiera. El temor es algo que puede paralizar a cualquiera. Puede ser muy fuerte, tener mucha capacidad, pero cuando tienes temor, te paralizas y no actúas. Y lo que Dios está hablándole es: no habrá quien pueda espantarte, incluso ni las bestias del campo, y nadie podrá entrar, nadie te podrá lastimar. Y esto me habla de la protección que Dios está prometiendo a su pueblo. Dios prometió cuidarlos y bendecirlos con esa paz, para que nunca nadie los pudiera
pues tocar, herir, lastimar, y Dios está prometiendo esta paz. Tercera promesa. Versículos 7 y 8 dice: y perseguiréis a vuestros enemigos y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. La tercera promesa es la bendición de la victoria sobre sus enemigos. O sea, Dios promete darles una victoria impresionante. No solamente una paz interna, sino incluso una paz externa, que nadie podía quererse enfrentar al pueblo, porque Dios les iba a dar la victoria. Y con solamente unos. ¿Cuántas veces no vamos a ir para allá? Pero ¿cuántas veces no vimos que había un pueblo rodeando a Judá, Jerusalén y al pueblo de Dios? Y de repente en una noche el ángel de Jehová acaba con todos, y cuando se despiertan o se levantan, están todos muertos. ¿Quién hace la obra? Dios. ¿Quién es el que los defiende? Dios. ¿Sí? Es Dios dándoles y prometiendo victoria, paz sobre sus enemigos. Entonces, es la tercera promesa. Cuarta promesa: Dios les promete hacerlos crecer. Dice en el versículo 9: porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Esta es una continuación de la promesa que Dios le dice a Abraham, porque Dios le dice a Abraham que le dará una descendencia como la arena del mar. Incluso le dice: mira las estrellas, si pudieras contarlas, así será tu descendencia. Y lo que Dios está diciendo es: yo voy a estar contigo, yo voy a hacer que crezcan, que se multipliquen, que sean una gran nación, pero necesito que ustedes estén otra vez andando en mis caminos, guardando mis mandamientos y poniéndolos por obra, ¿sí? Y la última promesa, creo que es la más importante de todas, es la promesa de que es la bendición de su presencia. ¿Sí? Dios les promete bendecirlos con su presencia. Dice versículo 11 y 12: y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Creo que esa es la mejor promesa de todas, porque me habla de que Dios habitará. Número uno, dice: pondré mi morada en medio de vosotros. O sea, su pueblo, su casa en medio del pueblo. Y eso es importantísimo, porque Dios pudo haberlos dejado solos. Pero no solamente eso, sino que dice el versículo 12: y andaré entre vosotros. Y esto también me llama mucho la atención, porque no es un Dios que simplemente dice, como lo hemos visto: estoy en el templo, yo estoy aquí guardado, nadie me puede tocar y nadie se me acerque. Sino que está hablando que Dios, el propósito de Dios es que Él quiere moverse entre el medio del pueblo, ¿sí? Y incluso dice al final: y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Y creo que hay una gran diferencia entre que Él sea Dios y que Él sea mi Dios, ¿cierto? Porque hay gente que es inconversa y que puede decir: yo creo que en Dios y creo que Él es Dios, pero no le quiero entregar mi vida. Y una persona puede creer en Dios de esa manera, pero no tiene a Dios de su lado. Y cuando Él está diciendo: y yo seré vuestro Dios, está hablando de que Dios se moverá completamente en su pueblo. Incluso dice ahí: y vosotros seréis mi pueblo. Y lo mismo, es muy diferente ser un pueblo de cualquiera del montón a pertenecer al pueblo de Dios.
Entonces, esta promesa, esta bendición es importantísima, porque es Dios diciendo que Él estará, los va a bendecir, les va a dar paz, les va a dar victoria, los hará crecer. Pero no solamente eso, sino que promete estar su presencia en medio de ellos. Y en el versículo 13 me dice algo importantísimo. Dice: yo Jehová vuestro Dios. Y pareciera que está afirmándolo. Es la firma. ¿Quién dice todo esto? Yo Jehová vuestro Dios. Y alguien pueda decir: bueno, ¿y quién es ese? Dice que os saqué de la tierra de Egipto. Y me dice: ¿para qué te sacó? Para que no fuese sus siervos, y rompí las coyunturas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Y es una diferencia, porque una persona que es esclava, una persona que tiene su rostro abajo, es una persona que se avergüenza porque probablemente siente temor, siente culpa, siente miedo, porque es un esclavo y no tiene la capacidad de levantar su rostro. Pero aquel que tiene un rostro erguido, no, aquí no habla de soberbia, de que me quiero mucho, no, sino que no tengo yo de qué avergonzarme y agachar mi cabeza, sino que yo puedo estar de pie sabiendo que Cristo, que Dios le ha dado la libertad y que no tiene nada de qué avergonzarse. Esto me recuerda del Salmo capítulo 3, versículo 3. Si quieren, yo se lo leo, anótenlo ahí si quieren y lo leen en su casa. Pero el Salmo capítulo 3, versículo 3 dice: mas tú, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Y eso es lo que Dios provoca en nosotros. Él es el que levanta nuestra cabeza, el que me hace levantarme de mi condición de pecado, de esclavitud, de miedo, de temor, de vergüenza por lo que yo era antes. Pero cuando venimos a Cristo, cuando el pueblo viene a Cristo, bueno, viene a Dios, Dios los levantaba y los podía pues permitir no avergonzarse de nada, ¿sí? Ahora, estas 5 promesas son importantísimas y muy buenas, pero yo quiero volver a tomar lo que le dije al principio. Estas promesas no son para el creyente. Estas promesas no son para la iglesia del día de hoy. Estas promesas son promesas que Dios le dio a su pueblo siempre y cuando anduvieran en sus caminos, guardaran sus mandamientos y los pusieran por obra. Y si los quiero yo tomar, bueno, ahorita se va a dar cuenta si los quiere tomar o no los quiere tomar, ¿sí? Porque está poniendo al pueblo como ejemplo para nosotros, para que nosotros podamos entender, ¿sí? Ahora veamos de las maldiciones. Sigamos la segunda parte de esta lista. Versículo 14, Levítico 26, 14 dice: pero si no me oyeres, ahora es si alguien no cumple lo que Dios ha pedido, ni hicieres todos estos mis mandamientos, y si desdañaréis mis decretos, y vuestra alma menospreciares mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto. Aquí también hay una condición. Lo que Dios está diciendo: si tú andas en mis caminos, en mis estatutos, los guardas y los pones por obras, tengo estas bendiciones. Ahora en esta lista dice: si tú no oyes, si tú no haces, si tú no cumples mis mandamientos, si tu corazón menosprecia mis estatutos, viene todo esto. Ahora, algo importante: Dios no está trayendo ni castigo, Dios no está trayendo ni maldición a su pueblo. Dios está dando una oportunidad que su pueblo decida. Si su pueblo decide hacer lo que Dios está mandando, tiene todo ganado y puras bendiciones.
Pero si el pueblo decide no obedecer y no andar en sus mandamientos, bueno, las consecuencias vendrán por su desobediencia. En esta sección también hay 5 maldiciones. Y lo que Dios está tratando es que su pueblo camine en santidad y en obediencia. Ahora, aunque yo veo que Dios tratará en este pasaje con su pueblo, lo que Dios está diciendo simplemente es, esto simplemente es consecuencia de tus actos, de andar en tu pecado, porque lo que Dios va a querer en esta lista es que su pueblo se arrepienta de sus pecados. Esto es importantísimo. Lo que Dios está buscando es que su pueblo se arrepienta de sus pecados. Miren, leamos unos versículos nada más antes de leer la lista. Ahí mismo en el capítulo 26, pero versículo 18. Ahorita leemos la lista. Dice en el versículo 18: y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Entonces Dios está diciendo, hay consecuencias, pero si aún con eso tú no quieres oír mi voz, bueno, viene un castigo más fuerte para ti. Versículo 21: y si anduvieres conmigo en oposición y no me quisieres oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Y otra vez, Dios está diciendo, quiero que me obedezcas, y si no tienes consecuencias, y si aún así no me quieres obedecer, 7 veces más vendrán plagas sobre ti. Versículo 23: y si con estas cosas no fueres corregidos, esta es la palabra clave. Dios buscaba que ellos fueran corregidos, sino que anduvieres conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. En otras palabras, les decía ahorita, lo que Dios está buscando es que su pueblo reconozca su pecado, se arrepienta y que ellos puedan volver a Dios. En otras palabras, lo veíamos el domingo. Si tú no obedeces, Dios te mete en disciplina. Y esa disciplina es por amor. Todo momento Dios les da una oportunidad al pueblo para que puedan vivir correctamente. Y una vez más, como les digo, el pueblo escogía. ¿Me obedeces? Bendiciones. ¿No me quieres obedecer? Hay consecuencias sobre ti, sobre tu pueblo, maldiciones, castigo, ¿sí? Entonces, lo único que Dios quiere es bendecirles. Y todo empieza al no querer escuchar a Dios. Versículo 16. Regresemos ahora sí y leamos la lista. Dice, yo también haré, bueno, si no oyeres su voz, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuma los ojos y atormente el alma. Y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Si aún con estas cosas no me oyeres, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. La primera promesa que Dios les da si no obedecen o no escuchan su voz es que Dios promete que sus enemigos lo van a derrotar. Es lo que Dios le está diciendo. O sea, a través de enfermedades, como le decía, calentura y todo, incluso el robo. Porque le está diciendo, vas a sembrar vuestra semilla y va a ser en vano. Porque quien se va a comer esa semilla van a ser tus enemigos. Y vas a ser herido delante de tus enemigos. Entonces, Dios está diciendo, en otras palabras, voy a quitar mi protección
y va a venir ese castigo sobre ti. Verso 19. Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no dará su fruto. Si anduvieres conmigo en oposición y no me quisieres oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Entonces, la segunda promesa que Dios le da es que Dios les promete sequía. En la otra dice que iba a llover, iba a venir el fruto, va a venir el agua a su tiempo para que pudiera haber fruto. En este consecuencia me dice que haré vuestro cielo como hierro. ¿Sí? O sea, no va a llover. Y al momento de que no llueva, pues la tierra no puede dar fruto, el producto, ni los árboles, ni nada. Incluso le dice, todo tu trabajo va a ser en vano. Si llegas a sembrar, otros lo van a comer, pero tú no vas a conseguir nada. Versículo 22 al 24 dice: enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número y en vuestros caminos sean desiertos. Y si con estas cosas no fueren corregidos, sino que anduvieres conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Lo que Dios está diciendo es que Dios enviará bestias que se coman a sus hijos y a su ganado, ¿sí? Y incluso habrá peligros en los caminos y nadie querrá andar por esos caminos. Entonces, esta tercera promesa, Dios promete muerte y que sean consumidos por bestias, ¿verdad? Creo que habla también de la falta de protección de parte de Dios. Verso 25 dice: traeré sobre vosotros espada vengadora e vindicación de pacto, y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en mano del enemigo. Cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres de vuestro pan en un horno y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis y no os saciaréis. Si aún con esto no me oyeres, sino que procedéis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. La cuarta promesa que Dios hace aquí es que Dios les promete inseguridad y hambre. O sea, dice, no habrá donde te puedas esconder. Si viniera el enemigo y fueras a tu ciudad a esconderte, dice Dios, yo enviaré ahí pestilencia para que salgan y sean entregados a tus enemigos. Incluso me dice ahí, van a tener hambre, porque 10 mujeres se juntarán para hacer un solo pan en un solo horno, y se lo van a repartir entre los 10 y no se van a saciar, ¿verdad? O sea, no van a completar con esto. Y la quinta promesa es, Dios promete devastación. Versículo 29 dice así: y comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas. Aquí me habla de canibalismo. Y esto sucedió en el pueblo de Israel. Hay una historia que van y le dicen, es que teníamos hambre y quedamos las 12 en que nos comiéramos a nuestros hijos, y ayer nos comimos a nuestro hijo, y ahora pues le toca a ella y está escondiendo a su hijo. Y eso me habla ¿te puedes imaginar qué necesidad tan grande podía haber de poder caer en este punto? Entonces dice así: destruiré vuestros lugares altos
y derribaré vuestras imágenes y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. Haré desiertas vuestras ciudades y asolaré vuestros santuarios, y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Asolaré también la tierra, y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren. Y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. Entonces la tierra gozará sus días de reposo, todos los días que esté asolada, mientras vosotros estáis en la tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Todo el tiempo que esté asolada descansará, por lo que no reposó en los días de reposo, por cuando habitabais en ella. Y a los que queden de vosotros infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueve los perseguirá, y huirán como ante la espada, y caerán sin que nadie los persiga. Tropezarán los unos con los otros como si huyeran ante la espada, aunque nadie los persiga. Y no podréis resistir delante de vuestros enemigos, y pereceréis entre las naciones, y la tierra de vuestros enemigos os consumirá. Y los que queden de vosotros decaerán en la tierra de vuestros enemigos por su iniquidad, y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos. Toda esta consecuencia es increíble. Me habla de una devastación, de un castigo que va en aumento y cada vez está peor. Decía ahorita, primero empieza a hablar de canibalismo, después de los cuerpos de los muertos que va a haber sobre los altares a sus dioses. Promete que sus ciudades van a quedar desiertas, van a ser esparcidos por las naciones, expulsados de la tierra. Dios les había mandado, recuerden que Dios les había mandado, al empezar el capítulo vimos, y también en Éxodo, que no tuvieran ídolos. Es lo que Dios le está diciendo. Pero Dios dice, en lo que acabamos de leer, pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos. O sea, voy a matarlos a todos aquellos, o van a morir aquellos que estén tras la idolatría, y ahí mismo, tras sus dioses falsos, van a morir. También Dios les había prometido, mandado que guardaran el día de reposo. Y entonces Dios les dice: yo los voy a esparcir, los voy a sacar, los voy a quitar de la tierra. Y dice en el versículo 34 y 35 que la tierra iba a gozar de días de reposo, ¿sí? O sea, mientras que la ciudad o el pueblo iba a ser asolado, ir para otros lugares, la tierra iba a descansar y gozará sus días de reposo. Dice el versículo 35: todo el tiempo que esté asolada descansará, esto es interesante, por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ella. Entonces, Dios promete algo terrible y espantoso, tan espantoso, dice ahí, que los va a hacer tan cobardes que el sonido de una hoja iba a hacer que ellos corrieran, pensaran que iban a matarlos simplemente porque se moviera una hoja, y que iba a caer sin que nadie los persiga, ¿sí? Entonces, cuando uno lee estas maldiciones, uno se da cuenta por qué las primeras bendiciones tampoco son para nosotros. Porque si fueran para nosotros las primeras cosas, también tendrían que ser estas segundas para nosotros. Lo que está hablando, nosotros sabemos la película completa hasta el día de hoy. Lo que Dios le está diciendo es: no tengan ídolos. Lo que Dios está diciendo es:
guarden mi día de reposo, respeten mi templo, mi santuario. ¿Y saben qué fue lo que hizo el pueblo de Dios? Todo lo contrario. Les dijo no tengan ídolos. ¿Y qué fueron a tener? Ídolos dioses. Les dijo guarden mi día de reposo. ¿Qué hicieron? No lo guardaron. Hace la semana pasada vimos lo del jubileo, que tenían que reposar un año, no lo hicieron. Y entonces Dios dice, como castigo, todo ese tiempo que ustedes no reposaron la tierra, lo va a reposar. Y mientras repose la tierra, ustedes estarán en otro lugar. Es cuando ellos están en Babilonia, están en exilio y están ellos en esta condición. Entonces, cuando uno lee esto, esta devastación y esto que Dios está hablando, uno llega a decir, qué bueno que esta palabra no es para la iglesia. Porque te imaginas, ¿cuántos de nosotros de repente no andamos en los mandamientos de Dios? ¿Cuántas veces no somos fieles? ¿Cuántas veces? Y todas esas cosas, si cayeran para nosotros, estaríamos perdidos. Vuelvo a decir, lo triste de todo esto es que el pueblo de Dios escogió no obedecer la voz de Dios. Y Dios les habló una y otra vez. Y Dios les daba una oportunidad y otra oportunidad. Y Dios mandaba profetas para que les hablasen, para que se arrepintiese. Y el pueblo estaba duro. Y el pueblo no quería escuchar. Y el pueblo seguía haciendo su propia voluntad, viviendo en el pecado. Y entonces el pueblo tuvo que recibir todos estos castigos, consecuencias o maldiciones por no querer escuchar la voz de Dios. Ahora, de repente uno se pone a pensar y dicen, pues pareciera que el Dios que nosotros creemos el día de hoy es un Dios malo. Porque vemos tanta maldad o tanta consecuencia, devastación, tanta escasez, tanto conflicto. Y creo que para poder entender esto, me ayuda Jeremías 29, versículo 11 al 14. Si gustan, vamos para allá. El libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, me ayuda a entender qué es lo que Dios quiere. Antes de leer la segunda lista de las maldiciones, leímos unos versículos que lo que Dios quería era corregirlos. O sea, no tenemos un Dios malo. No tenemos un Dios que se goza al que nosotros suframos. Vuelvo a decir, el pueblo tenía la oportunidad, dicen, el sartén por el mango, ¿no? Que le llaman. O sea, el pueblo podía decidir cómo quería vivir, o en bendición o en maldición. ¿Y el pueblo qué escoge? Pues la maldición, no obedecer a Dios. Y eso simplemente son consecuencias, no es algo que Dios les dio, sino fue algo que ellos escogieron. Dice Jeremías 29, 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Estas palabras Dios se las da al pueblo cuando está en ese tiempo que está siendo castigado. En ese momento en el que ellos fueron asolados y estaban mal, Dios está dando una palabra incluso para ellos y les dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, el pensamiento, el propósito de Dios para el hombre es bueno. Tú lo escuchas del principio al fin y lo que Dios siempre ha querido es que el hombre esté con Dios, que el hombre sea restaurado, que el hombre viva en santidad, que el hombre viva donde no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, donde Dios quiere lo mejor para el hombre. El problema es que el hombre siempre ha querido vivir a su manera. Y Dios dice, pero yo tengo pensamientos de bien para ustedes, de paz, nunca son malos. Tengo un propósito para ustedes. Tanto así que dice el versículo 12, y entonces dice, me invocaréis y vendréis, lloraréis a mí y yo os oiré.
y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esto es lo que Dios está queriendo en el corazón del hombre, que reconozca su pecado, su condición, que invoque a Dios, que lo busque. Y dice Dios que si el pueblo le busca, ¿qué iba a hacer Dios? Claro que lo iba a escuchar. Claro, siempre y cuando lo busquen con todo vuestro corazón. Versículo 14. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. O sea, Dios va a cumplir su palabra. Dios no es un Dios que mienta. Cuando el pueblo regrese y si el pueblo obedece, anda en sus caminos, todas estas bendiciones que Dios ha prometido iban a caer sobre el pueblo, porque Dios es verdadero. Tan así que Dios dice que les da otra oportunidad. Si el pueblo se arrepiente, Dios los iba a volver a tener. Cualquiera de nosotros diríamos, mejor búscate otro pueblo. Pero Dios dice, no, ese es mi pueblo. Y estoy tratando con ellos porque quiero que vuelvan a mí. Miren, regresemos a Levítico, capítulo 26, versículo 40. Y estas son las buenas nuevas de lo que Dios hará, aun cuando su pueblo inculpó o incumplió el pacto. Dice, y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres, por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Otra vez, ¿qué es lo que está diciendo Dios? Sí, yo sé que ellos caerán, se han vuelto en oposición contra mí, dice Dios, pero se van a arrepentir, se van a humillar, y cuando ellos se humillan, yo voy a poder ayudarles. Lo que necesita el pueblo era reconocer su pecado. Verso 42. Entonces yo me acordaré de mi pacto contra Jacob, y asimismo mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham me acordaré, y haré memoria de la tierra. Pero la tierra será abandonada por ellos, y gozará sus días de reposo, estando desierta a causa de ellos, y entonces se someterá al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas, y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Y aun con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo Jehová soy su Dios. Y esto es interesante, el último versículo que estamos leyendo. ¿Por qué? Porque lo que Dios está buscando es que su pueblo se arrepienta. Y está diciendo, aunque ellos estén en otros lugares, y aunque ellos hayan pecado y se han levantado contra mí, y hayan sido en oposición contra mí, dice, aunque estén en la tierra de sus enemigos, dice, yo no los voy a desechar. Esto es impresionante. Ni voy a abominarlos para consumirlos. Tampoco dice, ni voy a invalidar mi pacto. Y vuelve a afirmar, porque yo soy su Dios. Y esto me habla de ese Dios en el cual nosotros hemos creído, hemos confiado y hemos descansado. Porque lo que Dios está buscando, o quiere más bien, que su pueblo le busque y que ande en sus caminos.
Aunque de repente Dios los castiga y los disciplina y los mete en estos momentos difíciles, lo que Dios está queriendo es que ellos vuelvan otra vez a Él. Por lo mismo dice, ni los voy a desechar, ni los voy a consumir. Incluso mi pacto, mi promesa que yo les he dado, no la voy a tumbar o quitar ni deshacer. ¿Y por qué? Simplemente no por el pueblo, sino simplemente porque Él es Dios y Él es fiel y permanece fiel. ¿Qué dice 2 de Timoteo 2:13? 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13 dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y esta es una bendición para nosotros. El Dios en el cual tú y yo confiamos, descansamos y creemos, Él es fiel para siempre. Terminemos ahí en Levítico, capítulo 26, versos 45 y 46. Dice Dios: antes me acordaré de ellos, o sea, de su pueblo, por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto, a los ojos de las naciones, para ser su Dios, yo Jehová. Estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel en el monte de Sinaí por mano de Moisés. Lo que está diciendo Dios en esta última parte es: yo me acordaré del pacto que hice por cuanto los saqué de Egipto, y luego dice, a los ojos de las naciones, para ser su Dios. En otras palabras, lo que le decía al principio, son un ejemplo. El pueblo de Israel son un ejemplo para nosotros. Por eso leemos la Biblia, por eso vemos lo que ellos hicieron, lo que no hicieron, lo que Dios le promete, cómo Dios es fiel a pesar de todo, y nos hace entender. Si viendo la historia del pueblo de Israel, que fue idólatra, que fue blasfemo, que hicieron lo peor, lo canibalismo, como decíamos, entregaban sus hijos, los pasaban por fuego y todo lo malo, aún así Dios permanece fiel y nunca lo desechó. Aún mandó a su hijo y su pueblo lo mató. Y aún Dios sigue mostrando su gracia para con ellos. Entonces, ¿qué puedo esperar para nosotros? Lo mismo. Si Dios fue fiel para con ellos, de la misma manera Dios será fiel para nosotros. ¿Sí? Entonces, creo que a mí me ayuda a entender algo. Así como ellos deciden entre lo bueno y lo malo, obedecer o no obedecer, creo que de la misma manera me corresponde a mí decidir si voy a obedecer su voz o no voy a obedecer su voz. Eso es lo más importante. Ahora, alguien puede decir, bueno, pastor, y para nosotros, ¿qué bendiciones hay o qué pasa, no? Bueno, lo primero que voy a leer varios versículos. El Salmo 103, versículo 8, lo podemos aplicar para nosotros el día de hoy. Salmos 103, versículo 8 dice que nuestro Dios es misericordioso y clemente, dice, es Jehová, lento para la ira, ¿y qué más? Grande en misericordia. Entonces, esa es una ventaja para nosotros. A Dios sobre el pueblo trajo un juicio, y Dios también no puede traerlo, pero me dice que es lento para la ira y grande en misericordia. Eso es importante. Otro punto importante es, ¿y dónde están las bendiciones para nosotros? Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios capítulo 1, versículo 3 me dice esto: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, que nos bendijo, ¿con qué? ¿Con algunas bendiciones? Dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Sí? Todo lo que nosotros necesitamos,
ya Dios nos lo ha dado. Él nos dice que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Esto sí es para la iglesia. Esto sí es en Cristo nosotros. Al momento que hemos venido a Él, hemos recibido toda la bendición. Interesante, espiritual. En otras palabras, estamos plenos y completos por Dios. Entonces, ¿quieres las bendiciones? Las tienes. Ya Dios te las entregó. Y si dicen todas, ¿cuántas nos faltan? Pues ninguna, porque tenemos todas. Ahora, pero también hablamos de maldiciones. ¿Y qué onda con las maldiciones? Porque de repente nos enseñan que tenemos maldiciones, podemos vivir en maldición, o nos pueden maldecir o algo. Bueno, Gálatas capítulo 3, versículo 13 me habla de estas maldiciones. Bueno, de la maldición en general, ¿sí? Gálatas 3, 13 dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Eso me dice aquí que toda la maldición que venía por no cumplir la ley cayó sobre ¿quién? Sobre Cristo. ¿En qué momento? En la cruz de Calvario. Entonces, ¿qué maldición hay para nosotros el día de hoy? Ninguna, porque Él nos redimió de toda maldición. Por eso cuando de repente es que a lo mejor hay una maldición de tu familia, una maldición que hay a lo mejor, no sé, en ti. Espérame, si estás en Cristo, eres una nueva criatura. Él pagó por todos tus pecados, Él pagó las maldiciones, Él lo pagó todo para que tú y yo hoy seamos justificados. Entonces, hablando de bendición, las tenemos todas. Hablando de maldición, ya se pagaron todas, no tenemos ninguna. Pero entonces, así como Dios castigó a ellos, ¿nos puede castigar? Claro, Dios a nosotros nos puede disciplinar. Y voy a leer Hebreos 12, 5 y 6, lo vimos la semana pasada. ¿Sí? Hebreos 12, 5 y 6 dice: y habéis ya olvidado la exhortación de que como a hijos os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota, golpea, le da duro a todo aquel que recibe por hijo. Entonces, esto es para nosotros. Número 1, la bendición de Dios está sobre ti. Número 2, ninguna maldición ahora cae sobre ti porque Cristo lo pagó. Pero número 3, si tú decides no oír su voz y no hacer su voluntad, Dios puede traer disciplina sobre nosotros. Yo no, lo que sí puedo decir es: no va a venir la que viene mencionada en Levítico, pero te va a tocar en donde te duele. Como cuando nosotros como padres, ¿verdad?, le decimos a nuestros hijos: lo queremos castigar porque hizo algo malo, no recogió su cuarto, no pasó las materias, y uno le da donde le duele, ¿no? Le dices: no vas a agarrar tu celular en todo el mes, y se va a querer morir, ¿verdad? Porque hay ni computadora, ni celular, ni televisión, y se muere, el muchacho se muere porque se muere, ¿no? No sabe qué hacer. Es ahí donde le duele. Entonces, Dios nos toca donde nos duele, pero otra vez por amor. Otra vez para hacernos volver a Él. Entonces, yo quiero decirte el día de hoy, yo no sé si estás viviendo en pecado, yo no sé si estás viviendo desobedeciendo la voz de Dios. Lo que Dios quiere hoy es que te arrepientas.
El ejemplo que estamos viendo en el libro de Levítico es un ejemplo para nosotros también, porque Dios fue capaz de decirlo y cumplirlo con su pueblo. Y Dios es igual de cumplir su palabra contigo. No sabemos cómo vives, cómo estás, pero Dios sí lo sabe. Y lo que Dios quiere hoy, una vez más, es como leíamos ahorita, que te humilles, que lo busques, que te arrepientas, y entonces Él volverá a traerte, a bendecirte y a mostrar su amor para contigo. Dice 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El problema del pueblo fue no escuchar la voz de Dios. ¿Se dan cuenta? Porque dijo, si no oyeres mi voz y luego te opones y todo, vendrán estas consecuencias. Lo peor que puede pasar hoy es que hoy no quieras escuchar lo que Dios te está hablando. Si tú hoy rechazas la voz de Dios en esta vida, tendrás grandes consecuencias en esta vida y en la que viene. Pero si tú obedeces su voz, hay tantas bendiciones en esta vida y en la que viene. Pero tienes que humillarte a su voz, tienes que reconocerlo a Él para que Él te bendiga grandemente. Dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Él te ama y lo que está buscando es que estés con Él para siempre.